Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por la preferencia de cada sábado a las 6 de la tarde, por aquí por Teleradio América y por nuestro canal de YouTube, asimismo 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Mirando que se nos va un mes tan bonito ya como es el mes de abril. A mí me gusta mucho abril. ¿Te gusta abril? Sí, es como un mes, bueno, es el mes de la revolución. De abril, claro. De abril. Acabamos de pasar el día de conmemorar ese día. Y abril es dignidad para la República Dominicana. Fuimos capaces de combatir a un imperio como Estados Unidos con muchísima dignidad y todavía quedan por ahí hombres y mujeres que combatieron esa invasión. Sí, que hay muchas cosas que resolver todavía por las que se luchó también en aquel momento, pero tuvimos esa gran gesta. Así es. También una situación, Tati, que preocupó y que nos dio mucha pena esta semana fue el incendio ocurrido en una planta televisora amiga. Específicamente el Canal del Sol. El Canal del Sol, donde fallecieron por lo menos algunos de las personas que estaban ahí, otros salieron lesionados. Y con mal pronóstico también algunos. Sí, es una gran pena, la verdad que sí. A nuestra solidaridad a esas familias. La lamentable pérdida de vida, de gente todas las vidas son importantes, pero ahí hay víctimas hasta de 23 años, o sea, una cosa que nos unimos al dolor de esas familias. Así es, y eso, el tema lo traigo a colación porque quizás sea para hacer un llamado de que hay que reforzar todo nuestro sistema de seguridad a lo interno de las empresas, del traslado de emergencia al 911, que últimamente ha estado recibiendo críticas sobre tardanza al momento de atender una emergencia, y de fortalecer nuestro cuerpo de bomberos también, porque se mezcla todo. Entonces, creo que como país debe cada caso que ocurre de esta naturaleza llevarnos a reflexionar. Y tomar los correctivos del lugar, que es lo más importante, no que se quede en la mera reflexión, sino llevarlo a la práctica. En otro orden, señores, pues comienza a preocupar la gran cantidad de casos de dengue. Están prácticamente triplicados con un atraso que tiene el sistema de vigilancia epidemiológica. Estamos en la semana 13 y terminando el cuarto mes del año. Así es. Entonces, diría yo que además de las acciones de las autoridades, que cada quien también cuide su entorno familiar. Favor, no almacenar agua y dejar destapados los estanques de agua, no limpiar los patios, el que tenga patios, que no haya gomas, llantas de vehículos, que ahí las mosquitas ponen sus huevos del mosquito Aedes aegypti y viene entonces el vector y se desarrolla y se transmite la enfermedad del dengue. Bueno, tú lo dijiste muy bien, pero yo quiero concentrarme un poquito en una partecita que citaste, y es del retraso en la actualización de los datos en los boletines epidemiológicos. Esa es de esos datos es que se parten para tomar las medidas correctivas. Así es. Entonces, cuando tú tienes datos de un mes de retraso, tú dices, pero uno lo visibiliza, lo publica para que las personas lean y vean que realmente está pasando eso en nuestro país, que hay un incremento en los casos de dengue en este caso. Pero lo ideal es que tengamos esos datos actualizados, que si tú quieres saber qué está pasando en el país, la semana pasada, vamos a poner un ejemplo para no ser tan radicales del día a día, que quizás no sea posible en tiempo real, pero que tengamos esa historia, esos datos, y la gente sepa, mire, la semana pasada había tantos casos de dengue, por ejemplo. Y algo que me preocupó, el otro día también yo reviso mucho, me gusta mucho revisar los repositorios y los datos ya que tenemos con la facilidad del internet, y vi que los archivos de los boletines epidemiológicos del COVID también están retrasados, que antes estaban al día a día, eso sí lo iban subiendo cada día, que sería bueno que revisaran esa parte, las autoridades correspondientes lo actualizaran, porque después de todo esa es la memoria del país que va a quedar en torno a lo que está pasando con el COVID-19, porque nosotros podemos estar registrando cada día los casos, pero cuando una persona quiera ver qué está pasando, qué pasó en República Dominicana con relación al virus y a esta pandemia, pues ahí es que va a encontrar los resultados. Yo creo que hay que preocuparse un poquito para actualizar esos datos. Y por último, y no menos importante el tema, preocupadas por la gran cantidad de feminicidios que se están registrando en la República Dominicana. Los feminicidios son un tema de salud pública, no de ministerio, sino de salud, como política pública.
preocupadas, aquí hay que emprender campañas, aquí hay que mejorar la educación a nuestros niños desde la escuela. Los dominicanos a veces somos bien iracundos, violentos, y hay que trabajar eso, porque hay mucha violencia en la República Dominicana, y violencia que se expresa sobre todo del varón hacia la hembra, del niño hacia la niña, por llamarlo de alguna manera, del hombre hacia la mujer. Hay que trabajar eso porque no es posible que sigan cayendo mujeres en manos de sus compañeros. Otro tema ha sido que esta semana, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado observando unos casos que han estado ocurriendo en otros países, que es de un tipo de hepatitis de causa desconocida, una hepatitis aguda en niños. Ellos la han estado detectando y han alertado a los países para estar vigilando en ese sentido, y nosotras no vamos a abordar mucho ese tema porque nuestro invitado de hoy, que es el expresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, va a hablar abiertamente sobre este y otro tema. Así que le invitamos a que no se muevan de ahí y que nos acompañen en esta nueva versión de 2x3 en Salud. 2x3 en Salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Esta tarde tenemos con nosotros a una figura casi legendaria del Colegio Médico Dominicano, el expresidente, 5 veces presidente del Colegio Médico Dominicano, y ahora vamos a saludarlo y a saber qué está haciendo, qué hace el doctor Waldo Ariel Suero en este tiempo que no está en el activismo. Pero muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, gracias. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes, gracias Doris y Altagracia por compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Waldo, ¿a qué dedicas el tiempo libre ahora que no estás? Como dice la canción de José Luis Perales. No, yo no tengo tiempo libre. Pero no, me refiero al tiempo, por ejemplo, acabas de saliste el año pasado, sí, de un activismo fuerte en ese colegio médico. Como presidente. Como presidente. Ahora, ¿qué estás haciendo? Nosotros estamos yendo al hospital Robert Rick Cabral todos los días, temprano. Llegamos allá como a las 6 y algo de la mañana a trabajar y ver pacientes, y salimos ahí después de las 12 del día. ¿Empiezan a esa hora los pacientes, Waldo, a verse? Esa hora está lleno el hospital. Lleno, sí. Siempre, cuando han querido criticar al doctor Waldo Ariel Suero, le criticaban todo, pero nadie podía decir que cobraba sin trabajar. Bueno, ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. ¿Cuántos pacientes de tu diario en el Robert Rick Cabral, Waldo? Ahora mismo estoy viendo por encima de los más de 35, a veces vemos 40 y así. ¿Cuál es la especialidad suya, doctor? Pediatría y cardiología de niños. ¿Y eso a usted le llegan los niños que tienen alguna, que se sospecha tienen alguna? Pero yo ejerzo la pediatría y la cardiología allá en el Robert. Perfecto. Y después en la tarde vamos a la consulta privada. ¿Y qué ve Waldo más en el hospital, en el niño? O sea, ¿cuáles son esas afecciones que más afectan? En Robert Rick Cabral se ve de todo, siempre. Todo. Eso ha sido histórico. Toda la vida. De todo se ve, de todo. ¿Y siguen llegando de todos los lados los niños, de todos los puntos? Eso es lo lamentable, que llegan de todos los lados porque el sistema no ha funcionado. La atención primaria. De atención primaria, cualquiera viene de Piña con una gripe, y eso es preocupante. No debería de llegar un muchacho con una gripe. A un hospital de tercer nivel, un niño de Elías Piña con una gripe. No debe de llegar. Y eso no ha funcionado, ese sistema. No hemos avanzado en nada de eso, Waldo. ¿Tú qué tú has visto con tantos años de ejercicio? La atención primaria en el régimen subsidiado público, en el sistema público, que es la que el colegio siempre ha estado demandando, no la ha implementado el gobierno, está muy lejos de eso. Ese sistema de atención primaria, no hay forma de que un paciente cualquiera sale de Pedernales y pasa por todos los niveles y llega directamente a Robert Rick Cabral, a veces con una gravedad importante y a veces llega con una simple gripe. No hay ese sistema de atención primaria en el régimen subsidiado, contributivo, que lo hemos estado planteando. Y lo planteamos al presidente de la República también, que comencemos con un plan piloto. Vamos a comenzar con una región, vamos a comenzar con un área específica, implementar la atención primaria en el régimen subsidiado, en el régimen público,
que es donde realmente se necesita para determinar los casos con tiempo y ejercer mejorar el servicio de salud. ¿Por qué piensas que no ha sido posible implementar la atención primaria en ese nivel, el régimen subsidiado? Primero lleva recursos y logística y esfuerzo y deseo y gerencia. Voluntad política, como dice. Y la voluntad política, naturalmente. Porque cuando hablamos de recursos, Waldo, uno dice, pero se está invirtiendo tanto, todos los gobiernos intervienen en los mismos hospitales y podemos citar, en todas las etapas hay intervenciones de los diferentes hospitales de tercer nivel de atención. Entonces, ¿por qué no se destina a esa primera? No, y de segundo nivel también se interviene. Y también al segundo nivel. Hubo uno que hizo muchas unidades de atención primaria, que fue el gobierno cuando Dionisio Soldevila. Ajá, cuando hizo José Rodríguez Soldevila. Sí, eso trabajó mucho sobre ese primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención. Que estaban las clínicas rurales. Y últimamente Danilo trabajó básicamente a nivel de los hospitales, que reconstruyó unos 30 y pico hospitales y que se ha seguido en este gobierno, pero de manera más calmada. Waldo, pero ¿qué ocurre en el sistema de salud? Que nosotros que tenemos unos años en esto ya, vemos los mismos problemas recurrentes. Es el caso de las estructuras hospitalarias, por ejemplo. ¿Por qué son recurrentes los temas? ¿Es que no hay una intervención real desde lo profundo del sistema? Lo primero es que la inversión en el presupuesto es muy baja, en términos de salud, muy baja. Con esos niveles no se va a avanzar mucho. La ley de seguridad social tampoco ha resuelto, pero ya esto a nivel tampoco ha resuelto los problemas. Se habla de modificar la ley, pero no hay temor, más que voluntad política hay temor. El gobierno no quiere enfrentar a los empresarios. Es una ley totalmente capital, que ha favorecido al gran capital a través de la AFP y de las ARS. Se plantea eliminar las ARS y las AFP, y que han sido propuestas del Colegio Médico Dominicano, pero el gobierno no va a eliminar la ARS, yo lo sé, este gobierno no lo va a hacer, seguro que no lo va a hacer, que no pierdan su tiempo en eso, porque ellos son los que tienen los diputados y los senadores. Ese Congreso no va a legislar en ese sentido. ¿Qué significaría, Waldo, eliminar la ARS y las AFP? Privadas, ¿sí? ¿Qué significaría entonces? Estamos hablando de la privada porque nosotros estamos abogando que se dejen las ARS del SENASA, ¿no? Que la pública. Y la de autogestión. Okay. Pero, como dice Doris, ¿qué significaría? O sea, ¿quién administraría la cosa? El gobierno. El riesgo. El gobierno a través del SENASA. Pero eso para todo el mundo sería afiliado a SENASA. Pero todo el mundo para privado, contributivo, estamos planteando. Pero eso no es una utopía en un país como este. Sí. Donde se Yo estoy de acuerdo contigo, es así. Que no. No, el gobierno no va a enfrentar a los empresarios. No, probablemente ni este ni otros gobiernos. Por ejemplo, ese Consejo Nacional de Seguridad Social. Que dicho sea de paso, acaban de nombrar a un gran amigo, un muchacho joven. Una persona joven. Es muy preparado. Viene del SENASA, él. Él sí trabajaba con el ministro anterior, siguió trabajando con este ministro. Representaba ante el Consejo al ministro, lo sustituía, como él tenía su cargo como viceministro, creo que de atención, de la que tenía la doctora que renunció. No, Edward era como de planificación, ese mismo, sí, la doctora que renunció en planificación. Okay. Y ahora lo nombraron como, creo que es el más joven de todos los que han nombrado ahí. Estamos hablando de Edward Guzmán. Sí, es muchacho. Hijo de médicos. Muy bien, le gusta jugar mucho domino a él. Waldo, ¿tú crees que se activará? O sea, en los últimos días, semanas, vimos una activación del Consejo Nacional de Seguridad Social, pero yo sé que tú estuviste al día en todo ese escándalo que se generó cuando nos dimos cuenta que con la complicidad de todos los sectores, pues sencillamente el Consejo tenía 5 meses que no se reunía y que no se tomaba una sola decisión a favor del sistema. El problema usted lo conoce, la litis que había con el anterior, que estaba ahí, que sustituyó Edward Guzmán. Finalmente él
renunció o lo pusieron a renunciar, no sé cuál de las dos, pero renunció. Sí, ¿cómo se da? Como renunció, y ahora ya ha comenzado a funcionar el Consejo Nacional de Seguridad Social, pero que hay muchos temas pendientes en ese consejo por resolver, comenzando el tema de las pensiones. Sí. La ley habla muy claro pero sin embargo ese tema no avanza. El tema de las pensiones, aquí se siguen pensionando personas con hambre, la mayoría de las personas no se están pensionando. Hay que esperar 360 cotizaciones, 360. Todavía no se ha pensionado el primero y ya tenemos 19 años, casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Ahora, 20 ahora años. se cumplen. Sí. Cumplimos los 20 años ahora. O sea que hay muchos temas que trabajar con relación a la seguridad social. Los hospitales siguen teniendo muchas precariedades. Mario me enseñó un reporte que hizo de unos libros sobre cómo encontró los hospitales con un 56% de precariedades. Y lo tiene ahí. Y la mayoría siguen más o menos iguales. A lo interno, Waldo, ¿qué se observa a lo interno de los hospitales? Porque quizás vemos la parte macra, que la infraestructura, que los equipos, pero por ejemplo se siguen dando estas dificultades de largo tiempo para citas médicas, un paciente que lo necesite para una intervención. ¿Cómo está funcionando eso? Al interno siguen muchas precariedades en los hospitales. Sí, muchas citas largas. Los pacientes se levantan muy temprano. Primero, sí. Porque ellos hablan de que que el SENASA tiene, el régimen subsidiado, 4 millones y que tienen su seguro, pero es que el seguro del SENASA yo siempre sirve para algunas cosas, por ejemplo, para hacer algunos estudios te lo cotiza, pero cuando en la práctica el SENASA es lo mismo que el servicio de los hospitales públicos. Un paciente que no tiene el seguro del SENASA, en términos prácticos, es lo mismo. Tienen que levantarse a las 3, a las 4 de la mañana para llegar a un hospital para ser atendido. Y si se mandan a un especialista, en algunos hospitales, no vamos a mencionar nombres, tienen que durar 3, 4 meses y algunos hasta 10 meses para que le den una cita. Y eso no es medicina. En lo absoluto. ¿Qué pasa con un paciente, por sencilla que sea una lesión, que ustedes lo refieren y le ponen 5 o 6 meses? En 10 meses se muere cualquiera. Se muere cualquiera, ¿verdad que en 10 sí? meses. Pero eso no es medicina. Eso es la pregunta que hace Dori. ¿Es una burocracia o es que están saturados los hospitales o qué? Supuestamente, cuando el paciente llama para que le den la cita, está lleno, saturado, como usted expresa ahora mismo. Está lleno, el neurólogo o el cirujano cualquiera, el otorrino, le tiene todo lleno durante todos esos meses. Y entonces, ¿qué mecanismo podrían utilizarse para Entonces habla de un seguro del SENASA, el subsidiado. Eso no es seguro. Eso no es. Es un nivel de organización que tienen. Eso no es seguro. El carnet. Le dan el carnet, pero le sirve, por ejemplo, para hacerse una tomografía, unos análisis, eso sí se los cubre en algunos centros. Pero un ingreso. También los cubre, lo que es el largo proceso, o sea, la larga espera. No, te lo cubre en la red pública. Sí, no, en la red pública. En la red pública. Sí, no, pero hay algunos centros que ellos tienen contrataciones, por ejemplo. Waldo, vamos a pedirte tu anuencia, nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en breve y vamos a seguir justamente con esos temas de la red pública. Una pregunta un poco capciosa, ¿los médicos trabajan realmente o hacen que trabajan y el gobierno le paga? ¿Cómo es la cosa? Volvemos ahora con el doctor Waldo Ariel Suero. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Conversamos aquí con el doctor Waldo Ariel Suero, no hay que presentarlo mucho. Ustedes saben que ha sido un luchador eterno, vamos a decirlo así, del sistema de salud, y con él estamos conversando precisamente de eso, de esas largas listas de espera que tenemos en los hospitales, pese a que la mayoría de la población, casi la totalidad, tiene algún carnet de seguro de salud a través del SENASA, sobre todo esa
el sector subsidiado, que es el que más acude a los centros de salud de la red pública. Waldo, te hacía Tati la pregunta, sabemos esa larga lista, tú decías que se puede esperar hasta 10 meses para un paciente ver a un especialista en algunos casos, y Tati te preguntaba, ¿los médicos realmente trabajan o hacen como que trabajan en los hospitales? Sí. Los médicos trabajan. Lo que pasa es que como todo habrá sus excepciones, pero los médicos, ¿y quién hay que dar el servicio en los hospitales? No son astronautas. Pero se dice como que van y se enseñan un poquito. Y que por eso es que hay que durar tanto para verlo. Pero usted va a cualquier hospital a las 4 de la mañana y encuentra un servicio trabajando a nivel nacional, pero a esa hora tú vas a los bancos y lo encuentras cerrado, o va al Palacio de Justicia y lo encuentras cerrado, o va a un colegio y lo encuentras cerrado. Pero ya a esa hora se está dando pero servicio. ¿Qué? Digo, servicio sí, claro. Y a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y los sábados y los domingos. No, las emergencias no cierran. Todo funcionando. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, esos médicos trabajan muchísimo. Trabajan mucho. Waldo, pero entonces es que hay pocos especialistas en los centros. El problema es, eso es lo que te quería decir. Han pensionado muchos médicos últimamente, pero esos médicos no han sido sustituidos. Pero todos esos médicos jóvenes que quieren trabajo, el doctor Mario Lama, que ha estado en este programa, nos ha presentado la gran cantidad de médicos que se han nombrado en su gestión. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es que falta médicos? ¿Por qué no hay cantidad de médicos egresados jóvenes? El Servicio Nacional de Salud tiene unos 20,000 médicos, creo que le paga, alrededor de 20,000 médicos. Pero cuando usted va a donde Mario a decirle que abra un concurso médico, por ejemplo, Mario es amigo de nosotros, nosotros lo estimamos, pero ahí mismo llora, que no tiene un centavo. No tiene presupuesto. No tiene un centavo. Y él ha ido donde el presidente y se lo ha planteado esa preocupación, y yo he estado ahí. Y hay el gobierno lo que dice es que no puede nombrar a todo el que se gradúa de medicina en este país, o a las enfermeras que se gradúan, que no tienen recursos para eso. Y es lo que venimos hablando sobre el funcionamiento, que el problema es definitivamente de recursos, de gerencia y recursos. Entonces, todo cae encima del colegio médico. El médico va allá a decir con mucha razón que su gremio no lo defiende porque no le consigue un trabajo. Ahora mismo se está planteando que ojalá que se hagan los concursos, que es lo correcto, a través de una ley de concursos que existe, que es la 6097. La mayoría de los concursos no se están haciendo, los nombramientos se están haciendo de manera directa. Pero si un médico está nombrado, uno como gremio no va a decir que lo cancele, uno está de acuerdo con que se le haya dado un nombramiento. Lo correcto es que sea a través del concurso médico. Supuestamente se van a retomar los concursos. Estuvimos en una reunión con el presidente de la República y el presidente del Colegio Médico, donde el doctor Senencaba le planteó la necesidad de que se retomaran los concursos médicos. Pero se hará el concurso. Pero ¿cuántos se pensionaron el año pasado? Exacto. Se pensionaron 1,000 y pico. Han nombrado 1,000 y pico. Del año pasado para acá, no. Todos esos médicos pensionados han dejado un gran hueco. Que debe llenarse. Sí, se han pensionado muchos médicos, lo que pasa es que no. Por ejemplo, entonces Mario dice que no tiene recursos. Por ejemplo, Waldo, de 35,000 médicos más o menos que tiene afiliado el Colegio Médico Dominicano, ¿cuántos están trabajando en el sector público? Y no sé si ustedes tienen las cifras ya del sector privado también. Mira, hay un 30% de médicos que están desempleados. Desempleados. Sí, un 30% de médicos que están desempleados. Otros que no tienen es así un trabajo tan formal, pero más o menos esa es la... Pero desempleado en un sentido, porque tiene sus consultas privadas. ¿Será que no tienen un empleo en el gobierno? Correcto. Algunos, pero la mayoría no tienen consulta privada. Porque los nuevos, ¿cuántos médicos tienen consulta privada? Bueno, la información que tenemos de los que trabajan en el régimen contributivo con las ARS ronda entre los esta información nosotros la tuvimos a través de la ARS, entre uno de alrededor de 11,000 médicos trabajan con las ARS, pero aparte hay otro grupo de médicos que trabaja directamente con las clínicas y que hace contrataciones con las clínicas a través de lo que se llama que nosotros hablamos de sombrilla, código sombrilla.
este otro grupo de médicos que ya que aumentaría esa proporción, pero que trabaja en el sector privado y no en el sector público. Waldo, Altagracia hizo en estos días una serie de trabajos sobre las enfermeras y esa fuga de cerebro, o sea, se preparan, las contratan en el extranjero, sobre todo Europa y Estados Unidos, y ellas se van. Es un término muy viejo, el término de fuga de cerebro. Sí, ¿De cuándo se está hablando de fuga de cerebro hace aquí? muchos Muchos años, toda la vida. muchos años. Y en cuanto a los médicos, ¿se está dando ese caso también? O sea, ¿hay muchos médicos que se van a ejercer al extranjero o Se no? van algunos, pero la mayoría se quedan Se aquí. queda aquí, sí. Yo La creo que gran con los mayo- médicos es diferente, ¿cierto? La mayoría se quedan aquí. Los médicos están ganando alrededor de 60,000 y pico de pesos. Con el aumento, el último aumento que le conseguimos del 30%, el salario promedio de un médico ahora mismo es de 69,000 pesos. Se lo hemos a base de tablazos, el colegio médico se lo ha ido arreglando. Pero ha ido poco a Aldo, poco. pero logrando. no ocurre con los médicos, distinto a las enfermeras, que para ejercer fuera del país hay que guameársela para pasar, para que te Muchos van y empleen no fuera de- llegan a ejercer. Muchos van y no No, llegan a ejercer, se exacto. quedan haciendo otras cosas. Exactamente. Hay que pasar los exámenes y las reválidas del lugar. Por ejemplo, una de las Doris, una de las cosas que vi en el trabajo con las enfermeras es que no es que se van a trabajar al sector público, por ejemplo, a Italia. Y es fácil. No, es a orfelinatos. A otro sector privado. A sector privado, o sea, porque pasar un examen, no es que nosotros que no sepan, las enfermeras dominicanas son buenazas, pero académicamente pasar un examen y pasa lo mismo con los médicos. Sí. Ejercer en Europa son pocos. Y aunque Ejercer no en sea, Estados Unidos son pocos. exacto, aunque no sea ejercer, pero sí emigran los médicos. Pero muy poco, muy poco. Los médicos se quedan aquí, la mayoría, trabajando. Yo lo veo todos los días esto. Waldo, y los médicos dominicanos, nos vamos a pausa. Los médicos dominicanos son pobres, porque uno ve los médicos con un nivel de, lo que uno ve los médicos con un nivel de vida alto, carros buenos, edificios, muchas clínicas. Explícanos eso que... Aquí cualquiera tiene un carro bueno. Discúlpame, pero Aunque es sea así. financiado, pero Usted lo sale tiene. de la calle y esos son los tapones de jipeta por todas partes. ¿eh? Eso es verdad. Y se meten en un campo por igual. Usted ve una gente con una casita, todo, Poder de maniobra del pero en el dominicano. frente tiene un jipetón plantado. Oye, como piensa el dominicano. Y por algo usted estudió y se hizo un profesional y es médico. Tener un vehículo no es una cosa del otro mundo. Tú dejas de ser pobre cuando estudias. Uno busca, cuando estudia, dar un servicio a la población, ser útil, pero además tú buscas por lo menos vivir con dignidad, incluso otra para calidad tus de hijos, vida. pagarle tus estudios a tus hijos. Y tener un vehículo, porque un vehículo para un médico es un instrumento de trabajo, más que un figureo. Sí. Porque el médico que llega en una bicicleta a un hospital dicen que no es médico de una vez. Si un médico Que llegó llega con a una pie bicicleta, cogiendo ese cobago. médico no sabe nada. Que llegó en una bicicleta, no, ese La médico. mentalidad del Sí, dominicano pero el que es llegó en un carro bien montado, ese es un Ese científico. es un buen médico. Ese es un científico. Entonces eso es parte de todo esto, que también forma parte de toda esa inversión que debe hacer un Pero especialista. tener un vehículo no es una cosa del otro Ya, mundo. o Ya sea eso que- no es un lujo en No. nuestro Pero país. entonces los médicos dominicanos no son pobres. Hay muchos médicos pobres, hay muchos médicos enfermos, con cáncer, con enfermedades discapacitantes, muchos médicos pensionados. Ahora las pensiones se mejoraron en la gestión pasada nuestra. Había médicos pensionados con 5 y 6 mil pesos. Oh, Dios. Y nosotros en el acuerdo que firmamos con Luis Abinader, el presidente, se le aumentó a 60,000. Quedan algunos, quizá algunos 50, 60 o 100 todavía por mejorar esa pensión. Pero se le llegó a 50,000, todavía 50,000 pesos por una persona pensionada con muchas enfermedades. No alcanza tampoco. No alcanza, pero es mejor que 5,000 o 6,000 Claro, pesos. Claro. Waldo, ¿y ¿por qué los médicos dominicanos no quieren ir a las regiones no lejanas? Porque igual el que vive en Pedernal le dice que la que es lejos es la capital. Pero a las regiones más apartadas del centro, del casco urbano de Santo Domingo. Nada más son los médicos. Y los abogados quieren ir, los ingenieros quieren ir. Bueno, pero ellos Y tienen... los odontólogos quieren ir. Nadie quiere ir, en sentido general. La mayoría no quiere ir. ¿Por qué? Porque ¿usted cree que un médico se puede sostener con un empleo de 60 y pico mil pesos? Con 3 muchachos en una escuela, en un colegio, carísimo. No, y agua, luz, teléfono, como esa luz que sube todos los días y la gasolina también. Porque no hay otras alternativas de vida porque el médico no vive solamente del trabajito, él tiene el pluriempleo. Exacto. Como mucho, como el periodista que pica aquí, que pica allí,
como el odontólogo que tiene 2 y 3 empleos. 2 sí, y 3 claro, empleos para poder hacer un empleo con 2 o 3 empleos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Vamos a pagarle 200,000 pesos a un médico en la frontera. Y usted verá que van a ir más médicos a la frontera. A esas zonas apartadas y no hospital difícil, vamos a pagarle 200, 300,000 pesos. Y usted verá que van a ir. Volvemos al presupuesto de nuevo, o sea, al financiamiento del área de la salud. Todo cae en el mismo problema del presupuesto. Todo el gobierno dice que no tiene dónde conseguirlo, que por eso no hay atención primaria en el régimen subsidiado por un problema económico. Yo incluso hasta le planteé, pero vamos a buscar un país que nos financie un sistema de atención primaria en el régimen subsidiado, que lo financie, aunque sea. Vamos, pero que la atención primaria en el régimen subsidiado debe de continuar. No podemos seguir recibiendo niños en un hospital del tercer nivel o adultos con una simple enfermedad que puede ser resuelta en su localidad o en el hospital ¿Y qué se de esa provincia. ¿Y qué se dijo Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos terminamos esa parte, Waldo, de la asistencia y nos vamos también a algo que está pasando y es sobre la alerta de hepatitis aguda de origen desconocido que hace la OMS. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con el doctor Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico Dominicano, un hombre preocupado por todas las falencias del sistema de salud. Waldo, nos decía que había planteado el presidente buscar un financiamiento con otros países para que comenzara esa atención primaria que necesitamos. En el régimen público. En el régimen subsidiado. Que es lo mismo, subsidiado público. ¿Y tú no lo quieres en el contributivo, Waldo? No como el que se planteó la otra vez en el Consejo Nacional de Seguridad, que era un negocio para favorecer la ARS. Eso se saboteó totalmente. Porque era un negocio para favorecer la ARS. Eso no iban a desaparecer clínicas. O tal vez no le convenía a los médicos, eso era. ¿Qué era? Las dos. Ni le convenía a los médicos y le favorecía a las ARS. Y muchos médicos iban a cerrar su consulta y muchas clínicas iban a cerrar también. Porque eso no es atención primaria. Pero no es una guerra de intereses. Es que eso enorme. no es atención primaria, eso es un negocio. Vamos a comenzar, aquí la atención primaria tiene que comenzar por donde tiene que comenzar, por los pobres. La mayoría de la mortalidad en este país, de los problemas del embarazo, de los problemas de detectar enfermedades de un cáncer de próstata, enfermedades que se detectan en atención primaria con tiempo, el 90% es a nivel de los pobres. Porque a nivel público, privado, cualquiera, usted coge su carnet y va donde un ginecotetra. ¿Qué se le iba a plantear a usted en ese sistema? Que usted no podía volver a donde su ginecotetra. Que usted tenía que ir a un médico que trabaje en atención primaria y de ahí, si ese médico lo consideraba, la mandaba a usted a donde su ginecotetra. Y eso iba a ser un gran filtro. Entonces, ahora no, ahora usted, como siempre, usted va de manera directa donde su ginecotetra, donde su cardiólogo, porque la atención primaria a nivel del régimen contributivo se está ejerciendo. Cuando un pediatra examina a un niño, lo mide, lo pesa, eso es atención primaria. Cuando un ginecotetra le examina su embarazo, también eso es atención primaria y detecta las enfermedades hipertensivas del embarazo, etc. Pero sin embargo, Waldo, en esa atención primaria, como dices tú, hay que pagar 1.500 y 2.000 pesos de diferencia, o de copago, como decimos. Ese es otro tema, porque dime tú, ¿cuánto le están pagando a un médico ahora mismo? Ahora mismo. Si le hacen los descuentos de las rentas, le tocan 350 pesos por una consulta. Entonces yo le dije a la gente del Consejo Nacional de Seguridad Social, ustedes quieren quitar el copago, paguen 2.500 pesos por una consulta. Claro, que debería ser lo justo, pagar lo justo por el servicio. Y vamos no solamente ahí, que eso vaya aumentando gradualmente según se vaya expresando la inflación. Por el índice de inflación, nos acordamos de el gobierno va a cobrar más de impuestos, porque los médicos le dan duro, los impuestos le dan duro. El 25% se le quita al médico. Y demás, tiene que pagar clínica, secretaria y todo. Entonces, la atención primaria tiene que comenzar por el régimen subsidiado y nosotros le planteamos que si no tiene dinero, que busque un sistema de financiamiento extranjero y
no dieron una respuesta. No hay respuesta a eso todavía. Sí. Pero ¿quién será que le va a poner el cascabel al gato? O sea, ¿en qué momento se desea? Hay que comenzar por alguna región. Hay que hacer un ensayo con una región y todos vamos a poner a funcionar el sistema de atención primaria en el régimen subsidiado. Ustedes verán cómo la morbimortalidad en este país se va a disminuir, cómo va a mejorar la morbimortalidad materna infantil, que está alta la mortalidad materna, muy alta. Sí, Nosotros tuvimos aquí, Waldo, hace un tiempecito a una doctora Ellen Moya, o algo así, una cardióloga que estudió en Cuba, y le preguntábamos, a propósito de eso que tú dices, de esos cambios que se van a generar, doctora, ¿y cómo los infartos? ¿Y cómo hacen los cubanos? ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento del cubano y nosotros? Y ella decía, no, el cubano llega y sabe que está haciendo un infarto. Y te lo dice en la emergencia, por la educación en salud que tienen anteriormente. Ellos saben que es un infarto que está haciendo y además te dicen, doctor, estoy haciendo un infarto. O sea que aquí hay que llegar a esa educación en salud tan necesaria. Pero aquí se dan cuenta, se sospecha de un paciente que tiene un dolor de pecho. Un paciente con un dolor de pecho tiene un protocolo. Lo que hay que implementar es el protocolo. No, pero parto de la gente, de que la gente sepa. De que la población sepa, no solamente el médico. Gente, sí, la misma gente. O sea, que la gente sepa manejar también temas de salud, porque la salud no es una cosa exclusiva de los médicos. Hay muchas personas que ya han aprendido. Yo conozco amigos que le ha dado dolor de pecho y saben que tienen un infarto y corren de una vez. Y salen inmediatamente al médico. Waldo, vamos a pasar ahora al tema de prevención y de todo esto que se está dando con dengue y con este aviso que hace la Organización Mundial de la Salud, que han detectado ya alrededor de más de 160 casos de una hepatitis que a ellos le llama la atención, una hepatitis aguda en niños, y ellos la llaman de origen desconocido porque no responde a los tipos de hepatitis que ya se conocen, la A, la B, la C, la D y la E, creo que son los diferentes tipos que ya están bien identificado a nivel mundial. Y quería tu opinión sobre esto. Sabemos que esta semana que pasó tú has estado hablando sobre ese tema y alertando al sistema sobre la necesidad de que haya vigilancia, y queremos oír tu opinión al respecto. Ya subieron a 190 casos. Ah, perfecto. De 169 a 190 casos, 12 países, cabezado por el Reino Unido. Ya hay en los Estados Unidos alrededor de 9 o 10 casos. No sé por qué el ministerio no ha declarado un estado de alerta, por lo menos ha hablado al respecto, no sé por qué. Ya veo que algunos pediatras se han expresado también que sí, que hay que estar a la expectativa, eso es correcto. Que yo entiendo que lo primero es, por ejemplo, tu mensaje ya a nosotros los médicos, que cualquier paciente que presente alguna manifestación de ictericia, que es por el aumento del tema de la transaminasa y la bilirrubina. La ictericia es ese color amarillento en los ojos, en las manos, en la piel. Que le dé comezón, que tenga dolor abdominal o diarrea, vómito, que las evacuaciones sean blanquecinas. Blanquecina. Sí, se ponen blanquecinas las evacuaciones cuando usted tiene un problema hepático. Perfecto. Por el tema de la bilirrubina. Entonces, que lo investiguen, porque el diagnóstico de este tipo de hepatitis es por exclusión. Como usted dijo, se excluyen las hepatitis tradicionales, además de la ABC que usted mencionó. También otro tipo de hepatitis por virus. Mire, yo veo muchos pacientes con virus de Epstein-Barr que se ponen bien amarillos, el citomegalovirus, el virus del herpes. Mira, la malaria produce ictericia también, que es un parásito, y también la leptospirosis. Muchos pacientes con leptospirosis, una bacteria, te puede producir un tipo de ictericia. Entonces, ya cuando usted descarta que no sea tóxica, usted descarta todo, entonces usted piensa que pudiera ser una hepatitis del tipo infantil aguda, cuya etiología, lo que la produce, no está clara, pero se asocia al adenovirus número 41. De los 190 casos hay como 80, con 90 con el adenovirus, pero hay algunos que no tienen el adenovirus, y ahí es que entra la duda. Quizás no es tan fácil el diagnóstico con el adenovirus.
Entonces lo que se está preguntando que por qué este tipo de hepatitis, por adenovirus, por posible adenovirus. ¿El adenovirus, Waldo, siempre se ha asociado a enfermedades respiratorias o no? El adenovirus produce un cuadro de vía respiratoria, pero también te da un cuadro gastrointestinal. Se transmite por la gotica de aire, por el aire, la gotica, el agua y las heces, a las heces fecales también te pueden transmitir un adenovirus. Pero ¿por qué este comportamiento del adenovirus? Que no es lo usual. Que no es lo usual. Entonces, lo que los expertos han expresado es que como estuvimos en un estado de pandemia, todito resguardado en su casa, no hubo esa exposición a los tradicionales virus, entre ellos el adenovirus, que es muy frecuente, y el sistema inmunológico no se estimuló al haber el cambio de volver a las guarderías, a las escuelas, con un sistema inmunológico no estimulado, por decirlo así. Entonces ha hecho ha aparecido este tipo de hepatitis. Pero los también padres, digo que los padres que nos están mirando en este momento, aquí la gente piensa seguido en sus bebés, en sus chiquitos. Claro. Me tengo que preocupar como padre por eso, o sea, el comportamiento cuál está haciendo de acuerdo a los casos que ustedes han estudiado, a menos a distancia, porque no tenemos todavía que se sepa en el país. ¿Es grave? ¿Se puede morir el bebé por eso? O sea, explícame. Lo primero es decirle a la población, y esto es serio, que no se alarmen, que no hay motivo de alarma. Aquí todavía no se ha diagnosticado el primer caso. Quizá haya habido alguno, se haya pasado desapercibido, pero no tenemos el primer caso. No se ha diagnosticado por lo menos. No hay motivo de alarma, sí, pero si usted tiene un niño que tiene los ojos un poco amarillos, etcétera, llevarlo inmediatamente donde su pediatra, que es lo fundamental. Y aclarar que no es en bebés solamente, sino que se ha dado hasta en 16 años. Hay registros. Desde un mes, los casos reportados van desde un mes hasta los 16 años. Sí. Esos son la mayoría de los casos. Entonces no hay motivo de esa gran alarma, pero sí llevar a su niño allá. Estar alerta, vigilante. Que es lo que nosotros esperaríamos del Ministerio de Salud Pública. Emitir la alerta implica estemos atentos, ¿no? Estemos atentos, eso es lo que nosotros entendemos, que hay que estar atentos para evitar pasar desapercibida esta enfermedad cuando nos llega. Y el diagnóstico, como le dije, el diagnóstico por exclusión. Hay que esperar a ver hasta dónde puede seguir creciendo a nivel mundial la aparición de... Lo que se cree es que el adenovirus pudo haber mutado. Ha habido mutado, se cree que es una nueva variante también, que es más patógeno hacia el hígado, sus efectos son más notorios hacia el hígado. Todos estos temas se está especulando, no tiene asociación con la vacuna. Porque se llegó a pensar eso. Doctor, vamos a pedirle nueva vez su anuencia. Nos vamos a nuestra última pausa y venimos terminando esa idea y para que nos hable también un poquito de los casos de dengue que se están triplicando. Volvemos ahora con el doctor Waldo Ariel Suero. 2x3 en salud. Estamos hablando sobre esta advertencia de una hepatitis de origen desconocido que está observando la Organización Mundial de la Salud en diferentes países. En República Dominicana hasta el momento no tenemos ningún caso identificado oficialmente. Waldo, entonces explicaba tú sobre ese manejo, la observación que debe tener la población y ese manejo que se debe dar para en cualquier momento pueda identificarse un caso en caso de estar en República Dominicana. Sí, porque la situación es una hepatitis fuerte. Sí. Fíjate que ya casi 20 muchachitos le han hecho trasplante de hígado y eso es mucho que decir y uno fallece. Sí. Imagínate en este país, un trasplante de hígado en este país. Dime, es un trauma. La complicación. Eso es un caos, hacer un trasplante de hígado en este país. Dios que nos coja confesado. Y después que te hagan el trasplante y que salga bien, ¿cómo tú sostienes ese hígado? Ese trasplante, porque la mayoría de los pacientes trasplantados al cabo de cierto tiempo fracasa el trasplante, digo la minoría, una parte, una parte, no la mayoría, no, una parte. Y sabemos que a través del programa de alto costo se suple ese medicamento, ese tratamiento, no, pero hay debilidades en ese sistema, la vacuna, en ese programa. La vacuna del coronavirus no
No se tiene asocia nada que hasta el ver. momento. No tiene nada que ver. El sospechoso número 1 sigue siendo el adenovirus. Y que se transmite, por eso que es bueno y aconsejable no toser arriba de las personas, usar pañuelos desechables, toser o preferiblemente con el codo. ¿Hasta la mascarilla? Hasta la mascarilla. Y quizás no pudiéramos decir ahora mismo de manera concluyente, estas son las medidas porque todavía no tenemos la etiología. Todavía se está en estudio. En estudio, pero mientras tanto, como el adenovirus es el sospechoso, pues, y como el adenovirus se transmite, se pega por la gotica de aire, por el agua contaminada, por las heces, entonces la atención de prevención se dirige hacia el adenovirus. Exactamente. Igual el dengue, en lo que va de año vemos un incremento en los casos de dengue, sobre 187% con relación al año, a los mismos casos identificados el año pasado. ¿Qué ustedes están observando en el hospital? Era de esperarse. Era de esperarse. Sí, tú sabes muy bien que lo del COVID, la gente en su casa tenía menos posibilidad de contraer el dengue por el estado de hacinamiento que hay. Ahora los muchachos van a la escuela, ahora las personas se movilizan más. La persona, pero además ha habido mucha lluvia. Ha habido en las últimas eso semanas. se espera y vendrá leptospirosis. Después de la lluvia viene leptospirosis. Sí, generalmente ha sido así, por las inundaciones. Usted verá que vendrán casos de leptospirosis. Las recomendaciones, en el caso de, tenemos casi 1000 casos, pero mal contados porque estamos en la semana 13 y abril está ya. Pero el subregistro siempre ha sido histórico, eso es todos los años el subregistro, y muchos dengue pasan desapercibidos. Lo que hay que hacer es a la madre o al padre llevar a su niño al pediatra. El pediatra sabe lo que tiene que hacer. La fiebre es una señal en caso del dengue, ¿verdad? Fiebre, contrario a la que no hablamos de esto de la hepatitis, que no está dando fiebre. Entonces el dengue es fiebre. Entonces un pediatra sabe que al tercer día ya de fiebre usted tiene que hacer un hemograma. Ya con el hemograma usted se orienta muchísimo, ve cómo están las plaquetas y los glóbulos blancos, y usted se orienta muchísimo. La mamá tiene que llevar a su niño. Entonces, si usted a veces usted le ve la boca a un niño y le ve las amígdalas con placa. Dice, no, es una amigdalitis, y lo manda a su casa. Sí, lo más probable es un 90%, pero le hemos hecho hemograma y resulta que es un dengue y que esas placas no son necesariamente por un proceso de estreptococo, sino por otras situaciones, pero es un dengue que tiene. Entonces, yo siempre hago... Es como pensar es que aunque yo tenga placa, yo siempre le mando a hacer un hemograma, muchachos. La sangre habla mucho. Es mejor un hemograma de más que un paciente de menos, como en Robert Rica, cuando nosotros hacíamos la punción lumbar, cuando hacíamos mucha meningitis, que decíamos es mejor una punción lumbar de más que un niño de menos. Exacto. 3 días con fiebre, aunque hágale su hemograma, que se debe evitar muchos problemas. Y si al 4.º día sigue en la fiebre, vuelve y repítelo el hemograma los 3 o 4 días más, a ver el comportamiento de esas plaquetas. Y usted verá que difícilmente a un pediatra se le pase un dengue. Y cuando tenga ya un paciente grave, con un dengue grave, entonces manejarlo en un sitio ya que tenga condiciones para eso. Afortunadamente... si se va a Robert Rica Cabral, no espere lo último. No mande al muchacho ya cuando esté grave. Mándelo con tiempo, estable. Que hay mucho que hacer cuando se llega un niño en que hay mucho que hacer. Y que afortunadamente decía, solo tenemos, es mucho porque una sola muerte es mucho para una familia, pero hasta la semana 13 se registraban 8 defunciones por dengue. Ojalá que no haya una víctima más de dengue en la República Dominicana ni de otra enfermedad que sea prevenible. Y así es. ¿Verdad? Correcto. Bueno, Doris, nosotros tenemos que despedir a Waldo, agradecerle sobremanera que se tomara su tiempo y que nunca dice que no cuando se trata de este programa. Doctor, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí. Gracias a ustedes, sí. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. El próximo sábado a la misma hora estaremos aquí con un invitado también, como son nuestros invitados de lujo, escogido para todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.